Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio, Decir no sin perderte, límites que te devuelven a ti. Dicen que poner límites es difícil, que a veces duele, y está claro que sí, pero nadie te habla de lo que duele no tener límites. ¿Vale? A veces uno va sintiendo que cada vez se va desvaneciendo más, se va apagando. Vienen síntomas que se repiten una y otra vez y no se van. Y eso no es más que te estás desconectando de ti mismo y enfocándote sobre todo en los demás. ¿Y eso qué es? Pues es decir sí a planes o a favores, aunque estés cansado o aunque no quieras o no te apetezca. Atender mensajes, llamadas o algún problema de otros antes que los tuyos o antes que tus propias tareas o planes o antes que tu descanso. Cambiar tu horario o tus planes o tus opiniones, sobre todo también, para que otros no se enojen o no se sientan incómodos. Dar consejos también o soluciones muchas veces, aunque no te las pidan, tú ya estás dándole vueltas a cómo le vas a decir que lo solucione. También guardar tus necesidades, tus sentimientos, te los guardas hacia adentro, no los expresas para no molestar, si tiene mucho lío, si está mal, ¿cómo le voy a decir yo esto que hagamos o esto que quiero o esto que me pasa, ¿no? Y también sentir culpa si no ayudas, porque te han pedido ayuda y tú has dicho que no. Y también ignorar el cansancio o las emociones que estás sintiendo en el momento por estar pendiente de lo que otros necesitan, ¿no? Ignorar significa que a lo mejor estás muy estresado o muy preocupado por algo, pero siempre hay algo más importante antes que escuchar esa emoción, sentirla y darle tus propias vueltas, tus propias gestiones, ¿vale? Entonces hoy quiero contarte una historia. En un pequeño pueblo rodeado de montañas vivía un ser humano. No era alguien especialmente distinto a los demás. Tenía una voz suave, unas manos cálidas y una mirada que parecía comprender sin necesidad de palabras. Siempre estaba disponible, escuchaba a todos, ayudaba a todos, acompañaba silenciosamente a quien sufría, a quien necesitaba ayuda. Sostener pues era su manera de amar y de vivir. Al principio eso le daba sentido. Creía que su vida tenía propósito. Cada vez que alguien descansaba con él o gracias a él, cada vez que sus palabras calmaban. Pero con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. Cada vez que se entregaba un poco más, notaba que su piel se volvía más ligera, casi transparente. Sus gestos se hacían difusos, como si una bruma lo envolviera. Sus palabras, antes firmes, pues ya se deslizaban sin peso por el aire, y sus sonrisas parecían quedarse flotando, sin llegar nunca de vuelta. Una mañana, al mirarse en el reflejo del río, apenas pudo reconocerse. Sus contornos se habían borrado, su rostro era casi una sombra y su cuerpo una transparencia. Una tristeza suave, un cansancio en su alma le recorrió el pecho. En ese momento apareció el guardián del umbral. No llegó con ruido ni con una luz, simplemente estaba allí, frente a la puerta que este humano nunca había visto. Una puerta antigua, hecha de madera, que parecía separar un mundo y otro. ¿Quién eres?, preguntó el humano, con una voz tan débil que apenas era un hilo de aire. Soy el que recuerda dónde terminas tú y dónde comienzan los demás, respondió el guardián con calma. Su voz no era ni dulce ni dura, pero tenía una fuerza que hacía temblar lo invisible. Yo no vengo a cerrar puertas, ni a impedir que ames ni que sostengas. Solo te muestro que tienes derecho
a ocupar tu espacio, que tu cuerpo y que tu voz no están hechos para diluirse, que también tú mereces ser escuchado, contenido, cuidado. El humano bajó la mirada. Le dolía pensar en poner límites, como si eso fuera egoísmo. Temía que si escuchaba al guardián perdería el cariño de los demás. Temía que ya no lo necesitaran. Temía quedarse solo. Pero cuando volvió a mirarse, casi ni se veía. Y entendió que ya estaba perdiendo algo mucho más valioso, su propio ser, su propio cuerpo. Así que respiró hondo, como quien recoge un pedazo de sí que se había olvidado, y empezó a decidir despacio dónde ponerse. No cerraba los brazos a todos, pero aprendía a no perderse por sostenerlos. Cuando decía sí, lo hacía desde la presencia, desde el amor, no desde la obligación. Y cuando decía no, no sentía culpa, sentía que se cuidaba él mismo. Poco a poco, su cuerpo dejó de volverse transparente. Su piel fue recuperando el calor. Su voz volvió a tener peso. Su presencia, densidad. Ya no era solo alguien que sostenía, también era alguien que existía. También era alguien al que podían sostener. Y el guardián, antes de irse, susurró: amar no es desaparecer, es estar sin dejar de ser. Acompañar no es cargar. Cuidar no es vivir por el otro. A veces, amar también es dejar que cada uno camine con su propio peso, con su propia historia. El humano lo escuchó y por primera vez sintió el silencio como un espacio lleno. Ya no necesitaba ocuparlo todo. Podía mirar sin intervenir, ofrecer sin perderse y sostener sin cargar. Desde ese día siguió ayudando, escuchando y amando, pero con un amor distinto, uno que no borraba su cuerpo, sino que lo hacía más nítido, porque entendió que el amor no era cargar con el otro, ni disolverse por él, sino caminar al lado, presente, entero, dejando espacio para que cada uno viva su propia vida. Con esta historia, tan emotiva, tan bonita, podemos ver que a veces nos cuesta reconocer que los límites no son un muro, sino es una forma de presencia, de amor. Aunque pensemos totalmente lo contrario, tendemos a pensar que esto es algo negativo. Que cuando alguien se borra porque no ha puesto un límite y sostiene, no está amando más, porque lo hace por miedo, tiene un miedo profundo a algo, no lo hace por amor. Por eso no es amar más cuando dejas y cuando te dejas a ti mismo y cuidas del otro. Eso no es amor, es miedo. El amor en realidad es el mismo hacia esa persona, tengas límites o no los tengas. Incluso el amor, cuando no tienes límites, puede que se vaya convirtiendo en algo más tóxico, y eso se vence poniendo amor, haciendo lo contrario a lo que temes. Poco a poco, si no lo haces, te vas haciendo más invisible para ti, pero también para los demás, porque llega un momento en el que parece que no existes o que vas siempre después del otro, después de ellos. Te sientes que solo hablan ellos, y luego si tú mismo te das el permiso también, porque hay veces que no, porque estamos tan entregados al otro que se nos olvida contar lo nuestro, ¿no? Solo piden ellos y tú piensas que para qué vas a pedir si tú te las apañas bien sola, ¿no? O eso crees. Solo planean ellos y para ti siempre es después. Ese segundo lugar, tercero, cuarto, quinto, que nunca eres tú y en realidad te das cuenta cuando estás en un grupo, cuando llegas a un sitio, cuando hay una conversación,
te das cuenta de que tú estás como más lejos, menos presentes. Porque claro, si tú no te priorizas y cuidas tú de ti y te estás dedicando al otro, pues el otro ¿qué va a percibir? Pues esa persona percibe y automatiza con el tiempo que tú, como no eres tu prioridad y que siempre estás para algo o para ella, eso entra en un bucle que cuando salimos creemos que es hasta malo hacer algo por nosotros antes de hacerlo por el otro, cuando es lo normal. Pero claro, aprendimos por X razones, lo contrario. ¿Y qué es más concretamente hacerse más invisible, no? No poner límites, pues que te vayas olvidando de ti, de cómo estás, de qué me apetece realmente hacer, de saber si estás huyendo de algo, de poder parar, de darte un espacio para ti. Todo lo que sea conectar contigo mismo o misma y cuidarte desde el amor. Primero tú, porque tenías, por ejemplo, planeado hacer esto o aquello, o necesitabas descansar un rato, y ya luego cuando lo haga, sí que puedo ayudarte a ti. Aquí hay casos urgentes que no hay que decir más. Aquí hablamos de casos cotidianos. Porque esto te sucede en el día a día sin que te des cuenta y te sumerges y siempre te dejas para el último lugar. Luego lo hago, si tengo tiempo pues ya lo hago, pero claro, acabas reventado y no lo haces. O es que surge algo por el camino, otras cosas, y al final siempre eres la última o eres el último. Y ahí ya te estás perdiendo. Es muy importante, porque como no pones el límite, no te priorizas nunca. Y eso es lo más importante. También tenemos que entender que poner un límite no significa dejar de amar. Los límites son el lugar donde el amor ya sí se vuelve real. Porque es permitir ser yo mismo o yo misma y que el otro sea él mismo y él misma. Los límites son imprescindibles. Sin ellos nos confundimos, tenemos más miedo, nos desgastamos, perdemos la dirección, no sabemos ni quiénes somos al final. Llegamos hasta ese punto, ¿vale? Muchísima gente no sabe quién es. Y claro, lo más difícil muchas veces no es decir no, que también, porque nos sentimos egoístas. Lo más difícil es darte cuenta a tiempo de que no has puesto un límite con alguien cercano. Suele ser lo más difícil. Una pareja, un amigo, un hijo, un padre, alguien que amas y en quien confías, pero también lo más difícil, por eso es más difícil porque son personas a las que queremos, es sostener y gestionar la culpa que hay detrás. Porque si tú quieres poner un límite, tú ya estás sintiendo culpa por pensarlo, ¿vale? No es fácil, pero se va aprendiendo. Nada más que vemos que no ha pasado nada, que yo soy prescindible y que no tengo que llegar a todo ni a todos, porque no se va a desmoronar todo si yo no hago nada, ¿vale? Hay personas que pueden hacerlo por mí y eso es lo justo y lo que hace amarme a mí y amar al otro, confiar en el otro, porque también es un tema de confianza en el otro. ¿Qué pasa si no ponemos el límite con una persona? Pues que la relación en realidad se vuelve un poco confusa, porque nos cuidamos, sí, pero también hay confusión, también hay resentimiento, también hay enfado reprimido, también existe muchísima dependencia, tanto emocional como física. Y claro, como ninguno de los dos puede estar realmente presente, realmente ser auténtico, auténtica, porque claro, uno de ellos o los dos se borra un poquito, se vuelve un poco invisible para sostener al otro, ¿vale? Pero en realidad lo está haciendo porque tiene miedo, ¿vale? Eso sería una relación no sana de cuidado.
¿vale? Entonces esa persona también a la que nosotros intentamos cuidar, le estamos quitando, porque desconfiamos también, le quitamos la oportunidad de que él mismo o ella misma encuentre su camino, tenga su propia responsabilidad, busque sus propias soluciones, se conozca a él mismo. Pero claro, hay algo dentro de nosotros que nos da miedo porque no confiamos en que esa persona pueda salir adelante sola, sea con lo que sea. Algo más grave, algo menos grave, cualquier decisión, ¿vale? Y eso tampoco es bueno, porque eso al final es querer controlar la vida de otra persona. Entonces al final tenemos que ver hasta qué punto y desde qué punto lo estamos haciendo. ¿Vale? Entonces, poner un límite, ¿qué significa en la relación? Al fin y al cabo, pues es invitar al otro a vivir su propia vida, a descubrir que también tiene un espacio, que puede crecer. Tú también aprendes a cuidarte a ti mismo. Al final los dos ganáis, siempre. Siempre tú recuperas tu vida, tú sabes quién eres, tienes seguridad en ti mismo, confías en el otro, aceptas los procesos de la otra persona, no controlas cosas. Hay síntomas que vienen por querer controlarlo todo, como la exigencia, la ansiedad. Hay muchísimas cosas que por querer controlar mucho del otro o de la vida de los demás nos perjudica un montón, ¿vale? Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que tus ganas emergen, te cuidas más, te priorizas y también lo que tú eres reflejas en el otro, en los demás. Entonces a ti van a empezar a cuidarte más, a priorizarte más, a darte tu valor, tu respeto, tu lugar, ¿vale? Y no te van a dejar ahora para la última ni para el último porque tú ya te estás dando ese lugar, ¿vale? Parece difícil de entender, pero es así, 100%. La relación se vuelve más sana, más auténtica, más fuerte, porque ambos estáis completos, no estamos a medias, no estamos tapando una parte para ser otra que en realidad no queríamos, ¿vale? Pero es normal sentir como mucho miedo, mucha incertidumbre, muchos nervios, porque nos preguntamos, ¿qué pasará si yo dejo de hacer esto? ¿Y si el otro no puede? ¿Y si le pasa algo por mi culpa? ¿Y si se pierde en la vida y va a sufrir mucho sin que yo esté? ¿Vale? Estas creencias nos van atando, nos hacen sentir muy responsables de lo que en realidad nosotros no podemos controlar. Nosotros no podemos guiar la vida de nadie. No tenemos ese derecho. Aquí tenemos el derecho a la libertad. Para eso nacemos. Cada uno nace para algo, para ser libre. Lo que tenemos es que tener muy claro que poner un límite no significa abandonar, ni dejar al otro a la deriva ahí solo. No, significa confiar en que cada persona tiene la capacidad para sostenerse, para aprender de sus propios errores, para encontrar su camino, aunque sea diferente al nuestro. Ahí ya soltamos el control. Y eso sí que es sano, eso sí que es real. Y al fin y al cabo es lo que buscamos en la vida. Y esto sí que es un acto de valentía. Es un acto de cuidar de manera sana y amorosa para ambos. Es totalmente lo contrario a lo que creemos, porque el miedo nos hace darle la vuelta. Bueno, ahora te invito a reflexionar, a fijarte en estos momentos repetidos donde una y otra vez pues no puedes poner un límite y sientes todo esto que hemos estado hablando, ¿vale? Con tu pareja, tu familia, tus amigos, tus hijos. Y es muy probable que muchos de ellos pues tengan unas raíces muy antiguas, que vengan de creencias antiguas, de miedos que tú dices, pero ¿por qué voy a tener este miedo, no? Pero están ahí. O hábitos que vas aprendiendo y arrastrando desde hace tiempo. ¿Vale? Te dejo unas cuantas preguntas. ¿Desde cuándo repites este comportamiento? ¿Es solo con esa persona o lo he hecho con más personas? ¿Cuándo aprendiste
que cuidar a otros era tu responsabilidad y era tu prioridad antes que tú mismo. Hay miedo a que si no sostienes a esa persona va a sufrir. ¿De verdad piensas que no hay ninguna alternativa posible? Siempre las hay. ¿Confías realmente en que el otro puede cuidarse y sostenerse a su manera, aunque no sea como tú lo harías? ¿Qué pasaría si te dieras permiso de soltar y permitir que cada uno exista completo? Y por último, ¿crees que ese es tu papel en la vida? ¿Que has nacido para hacer eso? ¿O que has nacido por ti mismo y para ti? Y con esta última pregunta, sé que los que tengáis este patrón muy arraigado, esa culpa muy arraigada, vais a pensar, bueno, entonces yo que solo he venido al mundo a estar solo, a no cuidar de nadie ni ayudar a nadie. No, eso es un extremo, ¿vale? Venimos a estar con nosotros mismos y a ser sociedad, ¿vale? Pero desde la manera en la que lo hemos tratado hoy, es la manera sana. Bueno, un beso y espero que os haya servido. Hasta la próxima.